Ahí estamos. Bien. Bueno, en el día de la fecha, lunes 9 de marzo del 2026, siendo las 19 horas, la Escuela Superior Peronista comienza en el nivel 2, nivel medio, con todos los compañeros y compañeras inscriptos de los diferentes rincones de la Argentina. Eh, Vamos a tomar cada uno de ustedes el tomo 1, los apuntes 1 de la Escuela Superior Peronista, el cual se les encomendó en la semana anterior que tomen lectura, comprensión, y hoy vamos a tratar de leer juntos y comprender juntos para pasar ya al desarrollo del apunte de la página 15 a la 31, como se les solicitó que hagan la lectura. Bueno, vamos a buscar el material, preparen el apunte y comenzamos. Bien. Obviamente, compañeros, desde luego que no vamos a leer todo, vamos a ir, yo aquí he marcado, vamos a ver el tema de los 8 puntos fundamentales, los vamos a desarrollar respecto a lo que es el método de conducción, a lo que es la conducción y doctrina en la teoría, vamos a ver lo que es la conducción centralizada, y obviamente la historia y la evolución de la conducción en ese aspecto. Bien. Bueno, capítulos preliminares de la conducción. Lo que debemos saber para hacer con éxito. Y acá vamos a recalcar algo que es muy importante, compañeros, que nos está ocurriendo desde hace bastante tiempo en todos los niveles de la militancia, los niveles de base, los niveles medios, los niveles superiores y sobre todo los niveles sindicales, que entramos en una etapa del decir y estamos permanentemente dialogando cuando nos encontramos, realizando debates sobre personas, dejamos de observar y de plantear las ideas y no estamos pasando al hacer. Y Perón decía que mejor que prometer es realizar, mejor que decir es hacer. Entonces creo que ha llegado el momento que los cuadros de base, los cuadros medios, tomemos la posta, porque hemos esperado demasiado tiempo en cuanto a lo que es la dirigencia para poner en marcha el hacer. Y es todo decir o directamente callar. Muchos dirigentes optaron por callar y hay cosas que están ocurriendo y hay que poner en marcha el hacer. Entonces, el objeto, la comprensión y el arte, acá Perón nos dice y nos deja una nota donde nos dice que el objetivo de la materia no es enseñar, sino capacitar. Porque para la conducción, pues la conducción más bien es una facultad que se desarrolla, que una cuestión teórica que puede aprenderse. La conducción se comprende o no, pero se aprende, ya que interviene no solo el intelecto, sino también el corazón, la emoción y el sentimiento. Y acá es fundamental que esto se trata de conocer, comprender, sentir, querer y realizar. Son pasos fundamentales para todo aquel que quiera ponerse al frente de la conducción de uno mismo o
de un proyecto colectivo, sea en una unidad básica, en una agrupación, en un sindicato, en un movimiento o en la organización que participen. Hay que prepararse, muchachos, hay que capacitarse. Y acá Perón nos dice que como la conducción también es un arte, y tiene su teoría y sus formas de ejecución, si bien la conducción no puede enseñarse, existen elementos de la conducción que es necesario aprender. Y acá pasa a desarrollar lo que es el objeto, porque el objeto de la materia en conducción política justamente es capacitar para la conducción. Decimos capacitar, no enseñar, porque la conducción no enseña. La conducción más bien es una facultad que se desarrolla, que es una cuestión teórica que pueda aprenderse. La comprensión pasa ahí a lo que es la conducción y se comprende o no, pero no se aprende. En esto Perón nos decía que el ejercicio del criterio y el que puede realizar una conducción racional, pero que el que no pone en juego su criterio y pretende reemplazarlo por una retentiva, o sea, por la memoria o por cualquiera otra facultad de las que a menudo ponen en juego en toda su acción, las personas no llega a realizarla nunca. Por eso no es tampoco la conducción misma la que enseña la conducción. Es más bien una facultad de comprensión, compañeros. Y ahí desarrolla lo que es la parte del arte y de la ciencia, que creo que está muy claro en el tema de, porque bueno, justamente conducir él decía que es un arte, que no es mandar. Eh, y justamente nosotros a través de lo que es la labor doctrinaria, al comprender ese arte, nosotros justamente trabajamos con el poder de la persuasión. Y uno a través de la persuasión crea, uno es un creador. Y justamente el arte de crear nos lleva a llevar la conducción de cualquier tipo de proyecto. Y acá él nos dice, la diferencia que hay entre la ciencia y el arte consiste en que, bueno, la ciencia se rige por leyes, por normas, por todo lo que es normativas, eh, todo lo que podamos eh, tener como base. Porque, bueno, justamente, ¿no? Las leyes que dicen las mismas causas obedecen los mismos efectos. Y el arte se rige por los principios que son comunes en su enunciación, pero que son infinitamente variables. Claro, porque ahí tiene que ver mucho el tema de la creación. Y ahí está la dificultad del arte. Porque justamente no presupone solamente la aplicación de normas, sino la aplicación de justamente los principios. Que bueno, parte de esos principios también con el tema de lo doctrinario, compañeros, uno también lleva adelante la... Esperen que voy a ver si puedo admitir, compañeros. A ver, ahí y ahí. Perfecto, ahora sí. Admitidos todos los compañeros, buenas tardes a los que están llegando tarde. Les pido, por favor, que tengamos en cuenta el tema de la disciplina, una de las virtudes fundamentales de los compañeros y compañeras que pretenden llevar adelante un proyecto de conducción en su territorio, en su unidad básica, en su organización. Es importante que tengamos en cuenta el tema de la puntualidad, muchachos. Bien, vamos a continuar, ya pasar a lo que es el programa en sí de la materia y vamos a mencionar los elementos de la conducción. Y bueno,
nos habla de los tres elementos de la conducción política son primero los conductores, segundo los cuadros auxiliares de la conducción y tercero la masa o su organización. Aquí, el año pasado, bueno, la mayoría de todos los que se encuentran en el aula cursaron o en el curso de verano o en el curso de otoño, el de invierno y el de primavera. Ahora están todos juntos en el nivel 2. Cada uno de ustedes en las diferentes etapas que cursaron la introducción a conducción política, recuerdan que nosotros hablamos de los tres elementos de la conducción, que hablaba en primera instancia de los conductores, en segunda instancia de los cuadros auxiliares y en tercera instancia de la masa, que, bueno, o sea, refiere a la organización que ustedes tienen, ¿sí? Eh, bueno, y también para recordar que todo aquel que posea las virtudes, los valores, los principios para poder conducir, es muy importante lo moral, lo ético, lo que digo lo sostengo, lo predico y tengo que dar el ejemplo. Ya, no puedo pararme frente a los compañeros a conducir un espacio, decir una cosa, me subo a la tarima, me subo al escenario, doy el mejor discurso de doctrina, me bajo y resulta que los compañeros están observando que no estoy cumpliendo con ninguno de los principios básicos que los que debe tener un buen peronista, no un conductor, un buen peronista en este caso, porque los elementos básicos, todos los compañeros en una organización, sea una unidad básica, una agrupación o un movimiento, mínimamente deben poseer los principios de ética y de moral para llevar adelante en, en su unidad básica. A ver, admitir, ahí está. Siguen ingresando compañeros, somos unos cuantos. Vamos a continuar y vamos a pasar ahora a lo que es las características de la conducción moderna. En este caso, comprende con las características de la conducción moderna. O sea, es decir, este es un capítulo en el que debía comenzar con todo el estudio de la evolución filosófica de la conducción política. Y Perón nos dice acá, y que yo traigo solamente al momento actual, porque no tenemos tiempo para realizar un examen retrospectivo que nos condujera racionalmente desde la antigüedad hasta nuestros días. Y sí, es verdad, es totalmente acertado lo que nos dice el general acá. Y acá nos habla un poquito de conducción y cultura. Vamos a recordar, la conducción evoluciona con las conquistas de la ciencia y de las artes, y así como también con la cultura cívica, totalmente. El desarrollo de lo que es la cultura dentro de las organizaciones es justamente lo que trae los valores y los principios a las organizaciones y a las colectividades y a las comunidades. Justamente, un buen gobierno, diríamos, barrial, un buen gobierno local, municipal, provincial, y hace desarrollo de cultura y hace desarrollo de deporte, va a encontrar a la ciudadanía plantada desde otra manera. Porque a veces los ejes fundamentales son la salud, la educación y la seguridad. Y venimos hace 20 años desarrollándonos sobre esos ejes y hemos fracasado en algunos de estos ejes eh, de manera importante. Y quizá el secreto está también en poder desarrollar la cultura. Si uno no desarrolla cultura en un barrio, no da una obra de teatro que deja un mensaje aleccionador a la ciudadanía, un teatro infantil, un cine militante. Es importante en la unidad básica
poder una vez al mes desarrollar cine militante. Hay una cantidad importante de, de films del general Perón para poder observar, mirar, comprender, desarrollar, comentar, generar algún tipo de aporte y comentario después del desarrollo de un cine militante. No debates, no debates, porque nosotros entre peronistas no generamos debate, porque justamente los debates son para fuerzas políticas como los liberales, como la izquierda, que están en permanente teoría de conflicto. Nosotros no tenemos aquí una teoría de conflicto, porque nosotros tenemos una doctrina, y la doctrina nos lleva hacia la unidad de concepción. Esa unidad de concepción nos lleva hacia lo que es la unidad de acción. Y esa unidad de acción después nos lleva al control de esa gestión. Es otra de las cosas que no está ocurriendo en los gobiernos locales, el control de los programas. Por eso fracasan los programas políticos, porque al no haber una supervisión y control, cómo funcionó el programa, cómo aceitarlo, justamente ahí se truncan, se frenan los programas y no se desarrollan. Ejemplo, un programa importante, grande que se realizó fue el de los planes para, en su momento, para contener compañeros y compañeras en la etapa de que no había trabajo, no había cómo desarrollarse. Y eso se desmadró de una manera increíble que llegó a manos inescrupulosas por la falta de control y había cualquier cantidad de sinvergüenzas, tránsfugas dentro, pero claro, dicen son los peronistas. Pero bueno, gente que ni siquiera había pasado por el sistema de la doctrina a administrar programas y a quedarse con vueltos y a quedarse con cosas. Y bueno, y eso nos terminó liquidándonos. A pesar de que, bueno, el último gobierno peronista llegó a tener 220.000 planes y el actual, hoy, el gobierno liberal, libertario, sinvergüenza, tránsfuga, tiene 6 millones Si paso. de planes. 6 millones de planes, 6 millones. Y nadie dice nada, nadie habla de los choriplaneros, nadie habla de nada. Es realmente increíblemente irrazonable, ¿no es cierto? A ver, tengo una mano levantada de un compañero, no sé si, a ver, Heredia, Osvaldo. Eh, Te pido, Osvaldo, por favor, en el aporte, brevedad. Así podemos seguir con el tema de la lectura, por favor. Adelante, Osvaldo. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Perdón, si escapó, estaba escuchando atentamente. Mis saludos a todos y se continúe, por favor. Algo toqué porque no puedo estar visible y debo haberme equivocado. Sigan, por favor, disculpen. Gracias, hermano, gracias. Bueno, Compañero de un Tucumán. pequeño aporte sobre el cine, Puerta de Hierro y obviamente, como no, Sinfonía de un Sentimiento. Y también puedo decirle que en alguna que otra ocasión el debate en el interior del peronismo puede ser fructuoso, en el sentido de que puede llevar a una mejoría de la doctrina para mí. Sí, yo creo que en un espacio doctrinario puede llegar a ser fructuoso. Ahora, en un espacio en el cual se hablan, se dura una reunión, el propósito de una reunión y un temario de una reunión, porque Perón planificaba, entonces uno cuando propone una reunión en la básica tiene que armar un temario y no salirse del eje, porque si se sale del eje ya se va por las ramas la reunión. Entonces, proponer un temario, charlar un temario y escuchar la voz del vecino y los aportes del vecino. Puedo entender de un vecino que traiga una propuesta para hablar de personas, pero no puedo entender de un compañero que lleva adelante la doctrina en una unidad básica que no exponga las ideas. Entonces, nosotros, Perón nos pedía que desarrolláramos las ideas y no habláramos de personas, porque el tema de hablar de personas de manera permanente fue lo que nos llevó a la división. Y hoy estamos divididos
unos con un peronismo, otros con otro, otro está con fulano, otro está con mengano, con sultano, cada uno con su librito, todos divididos, y nos ganaron los libertarios. Entonces, la idea sería de que en un espacio, yo creo que cuando avancemos en el encuadramiento doctrinario, en el peronismo, y que esto va a ser lo que nosotros anhelamos y soñamos, que es la reconstrucción del movimiento nacional, ahí creo que vamos a estar en condiciones, no sé si de debate, pero de hacer charlas que sean fructíferas y que le dejen al ciudadano todo lo que le preocupa, o sea, despejar las preocupaciones, porque van a empezar a encontrar las soluciones a través de un gobierno peronista. Bien, vamos a retomar el tema de la lectura y vamos a pasar a la conducción y doctrina, las teorías y las formas de ejecución. Acá Perón nos habla de la conducción y la doctrina en cuanto a la teoría y la forma de ejecución. Y nos dice así, es decir, los elementos de la conducción en el aspecto espiritual, intelectual y material de la acción misma, o sea, la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. Dentro de esta bolilla tenemos la unidad de concepción y de acción en la conducción, que justamente reiteramos hace unos minutos atrás. El alma cualitativa, la coordinación espiritual, base de la cooperación de los métodos de ejecución, una misma manera de ver, de apreciar y de resolver. Una misma manera de ver, de apreciar y de resolver. Justamente esto hace pie a lo que es justamente la unidad del objeto y es indispensable para los espacios de conducción, muchachos. El poder ver, vieron cuando yo a veces con el ejemplo les digo, en un plenario, en la básica, en la agrupación, en el sindicato, el poder observar y el poder ver y obviamente el escuchar atentamente, porque uno allí encuentra en los diferentes matices y expresiones de los compañeros, puede apreciar determinada situación al temario y también después puede resolver a través de la unidad de concepción, con los cuadros auxiliares y con la organización, con la masa, para resolver lo que se ha tratado en esa reunión. Entonces, es importante ver, escuchar, apreciar para resolver. Muy importante, es indispensable esto para poder conducir de alguna manera de forma ordenada, prolija, disciplinada la organización política. Y acá en cuanto a la teoría y forma de ejecución, vamos a tomar lo que es el desarrollo racional de la doctrina, la tecnificación y la actualización. Y ahí es donde tomamos la trilogía de la acción, de la doctrina, de la teoría y las formas de ejecución. O sea, la doctrina, la teoría, que es la que estamos viendo, y cómo la llevamos a la ejecución, que sería la acción, la práctica. Pero eso viene en el tiempo, en la dinámica que nosotros vamos a ir llevando, a medida que vayamos comprendiendo y capacitándonos en cuanto a la teoría, después el desarrollo y la forma de ejecución va a ir saliendo a través de los cuadros auxiliares y el desarrollo de la masa. En cuanto a lo que es métodos, en cuanto a la conducción, aquí podemos enmarcar cómo la situación es la información, los estudios de base, la observación objetiva y la observación subjetiva. Apreciar la situación, la premisa, el análisis y la síntesis. ¿Por qué? Porque para la resolución y el plan de acción y las disposiciones, la ejecución y el control, que es lo que acabamos de mencionar hace unos minutos también atrás. Siempre ronda en lo mismo. Es un sistema que nos deja el general y nos está ofreciendo desde allá, desde donde está, desde el más allá, nos está dando las herramientas para poder que
cada uno en su territorio pueda llevar adelante el proyecto personal o colectivo que desee, adoptando esta filosofía de vida, bajo los principios básicos que acabamos de enumerar y virtudes que acabamos de enumerar. Es muy importante, muchachos, predicar con el ejemplo. Nosotros necesitamos millones de predicadores. Esto recién empieza para poder derramar y multiplicar la doctrina en nuestra ciudadanía. Este año nosotros vamos a tener una importante cantidad de predicadores, cosa que no se está reiterando en pocos lugares, diría, de la Argentina, y necesitamos multiplicar rápidamente. Bien, vamos a ver la parte de los organismos de la conducción. Y acá Perón nos dice que, empezando siempre por el conductor, su acción directa e indirecta en la conducción, los auxiliares de la conducción, esto es lo complicado del arte de la conducción, y es para conducir, no es suficiente un conductor, si ahí se lo necesita a él y a todos sus auxiliares, como así también la información, la acción, la disposición y el control. Es todo un sistema orgánico, que se los termino de decir hace un minuto atrás. Esto es un sistema orgánico, el cual funciona como un relojito. Esto, una vez que ustedes lo comprenden, es para aplicarlo de manera simple, práctica, conductiva para cualquier tipo de organización. Política, sindical, organización de cualquier índole, ustedes van a poder llevar adelante su propia incluso su propia vida, porque van a haber adaptado esta filosofía de vida que es el peronismo. Esto es realmente maravilloso. Yo les digo con sinceridad, pregúntense ustedes para adentro, pero con mucha sinceridad, ¿qué fuerza política de la Argentina o de América Latina posee una doctrina tan simple, tan práctica y un método para llevar adelante gobiernos y poder llegar a lo fundamental, al anhelo fundamental de nuestra doctrina? Ninguna. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿Cuál? ¿Cuál? El único creador fue el general Perón. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo es ser peronista! Y me permito de agregar también Oscar Ivanišević. Sí, claro, bueno, un ministro del primer gobierno, de la primera etapa de gobierno del general, correctamente, sí. Que de hecho fue el que tomó la inspiración de un cántico de cancha del Club Barranca Junior para crear la hermosa marcha peronista que hoy todos queremos y cantamos de todo pulmón. Sí, y que me traes incluso a la memoria algo que es muy importante ahora cuando veamos el tema de la organización de la básica, fundamental, muchachos, para aquellos que van a fundar, organizar una básica, un sindicato, un movimiento político, una agrupación política en el territorio que vayan a desarrollarse. Puede estar cerca de una fábrica, puede estar cerca de una feria, siempre en lugares donde hay concentración masiva de personas es De estratégico. una universidad. Sí, señor, sí, por supuesto. En la universidad, por lo general, la muchachada, la compañerada, de hecho, bueno, lo hemos hecho acá en algunas universidades, los muchachos tienen su estandarte, su bandera, su mesa, su espacio asignado en los pasillos de las universidades para que los compañeros estudiantes se puedan acercar a conversar, a escuchar las propuestas de las agrupaciones y obviamente a poder también obtener algún beneficio que brinda esa agrupación
política dentro de lo que es el gobierno de la universidad. Y bueno, obviamente ser parte de la estructura formal de la universidad, ¿no? Desde luego. Es importante de que estén presentes en la unidad básica, en un afiche, en cuadro, en una cartulina, en una pizarra, en un tergopor, que estén las 20 verdades, porque somos las 20 verdades, somos las 20 verdades. Cualquiera de nosotros hoy lee las 20 verdades peronistas y que está encuadrado dentro de la doctrina se va a dar cuenta que es las 20 verdades y somos las 20 verdades. Y si uno lee atentamente cada párrafo de la marcha peronista, nos deja un mensaje general de manera continua y permanente. Bueno, ni hablar de leer Evita Capitana. Entonces, esos elementos no pueden faltar en la unidad básica o en la organización política, en un afiche, en una cartulina, en una foto, en un cuadro, las 20 verdades, la Evita Capitana, la marcha peronista, las 3 banderas del peronismo. Son cosas básicas para iniciarse en la militancia peronista. Básicas. Bueno, y ya que hablas de Evita Capitana, yo no me olvido del hecho de que en la fase más crucial de la primera parte republicana acá en Italia, Evita, yo te digo, y le eché a Italia cuando Italia todavía estaba sumergida en la crisis de la posguerra y gracias a eso Italia se pudo recuperar, pero da la casualidad que se oculta esa parte porque dicen, que fue todo mérito del plan Marshall, del tío Sam, de Estados Unidos y bueno. Y Mirá, Rocco. El otro día en el grupo también hizo mención ahí una compañera sobre el tema de la masacre de Pílaga. El enemigo, tengamos claro que hace 300 años nos acecha con diferentes máscaras, con diferentes banderas, con diferentes colores, pero siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Inclusive, el objetivo fundamental del enemigo es destruir al peronismo, destruir a Perón, destruir a Eva, destruir a su pueblo, esquilmar a su pueblo, dividirnos lo más pronto que puedan para poder robarnos lo más rápido que se pueda en el menor tiempo posible. Entonces, esto es importante, muchachos, que nosotros comprendamos la doctrina, nos formemos en la historia básica de lo que fue nuestra nación, a partir de lo que fue 1810 y también hacia atrás, lo que fueron los albores de nuestra patria, la creación de nuestra patria, es importante. El cuadro político necesita encuadramiento doctrinario para tener lo que sería llevar adelante la parte aplicada de la conducción. Pero cuanto más completo ese cuadro superior, ese cuadro medio, que posea características como técnicas o valores, principios, conocimiento. A ver, ¿vieron cuando hablamos nosotros del bastón de mariscal y la mochila? Bueno, ¿qué sería el bastón de mariscal y qué sería la mochila? La mochila, muchachos, es el conocimiento. Todo el conocimiento que ustedes carguen en su mochila es el que ustedes van a poner en conocimiento y van a poner a desarrollar en función de todos sus compañeros que puedan llevar adelante un proyecto de conducción. Entonces, van a poder esclarecer al resto, van a poder esclarecer a la masa. O sea, el bastón de mariscal, ¿cuál es? Es la palabra, muchachos. Conocimiento y palabra. El que tiene el conocimiento puede llevar adelante un proyecto de conducción peronista, un proyecto de arraigambre peronista. Entonces, por eso la preparación. Nosotros necesitamos en el movimiento
urgentemente la formación de cuadros doctrinarios. Y lamentablemente, siempre yo lo digo, no es lo mismo el encuadramiento político que un cuadrado político. O sea, no es que una persona porque hable lindo o hable hermoso tenga encuadramiento político. No, hay una confusión importante en esto. Entonces, el encuadramiento en la doctrina y en el conocimiento amplio nos hace un buen cuadro político. Eso es importante que lo tengan en cuenta y se preparen de manera permanente. Ahora, ustedes me dicen esto, ¿esto tiene en algún momento un final? No, es de manera continua. Es de manera continua. ¿Por qué? Porque justamente un gobierno peronista se aplica desde lo pendular. ¿Se acuerdan del péndulo que nos hablaba el general Perón? Cuando el péndulo iba hacia la izquierda o iba hacia la derecha. No hablaba de lo que tiene que ver con el tema ideológico, sino hablaba de poner la Argentina en contexto a nivel internacional para que poder hacer buenos negocios, para poder llevar adelante la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Simplemente entonces el contexto pendular tiene que ver hacia dónde va lo internacional. La Argentina se adecúa en ese momento histórico o en esa década o en ese quinquenio, siendo un gobernante, teniendo un gobernante con conocimiento, nos puede llevar a la Argentina hacia el éxito. Porque justamente ustedes tienen que darse cuenta que justamente el resultado de la conducción es el éxito. Si tiene éxito un gobierno es porque hubo un proyecto y hubo una buena conducción. Si no tenemos éxito en un proyecto que decidimos realizar en la unidad básica, qué sé yo, no sé, a ver, un proyecto pequeño, nos ponemos de acuerdo el sábado para limpiar la unidad básica, para barrer la vereda, y resulta que somos 20 compañeros, hay 4 escobas, y el resto mira, y el resto ¿qué hace? Entonces, cuando vamos a ejercer la función de control, vamos a decir, che, pero mira, no nos pusimos de acuerdo, no planificamos. La vereda la barre uno para el norte, otro para el sur y otro para el oeste. Entonces, no hubo unidad de concepción para esa unidad de acción. Un ejemplo que doy muy pequeñito, que pasa esto en grandes proyectos donde se invierten millones y millones de pesos, lo cual pueden quedar dilapidados y eso le cuesta al ciudadano. Entonces es muy importante la responsabilidad para llevar adelante cualquier tipo de proyecto, sea el tamaño que sea, para gobernar. Bien, bueno, acá Perón desarrolla algo que es muy importante, el tema del elemento humano. Ustedes saben que nosotros somos humanistas, sobre todo, hablamos de cristianos, y acá Perón nos dice, nos deja una nota donde dice, después de desarrollar los 8 conceptos que constituían el programa, aborda el tema central, que son los elementos de la conducción, que no es ni más ni menos que el elemento humano, o sea, vale decir, el conductor, los poderes auxiliares, la masa y su organización. Dijimos que los elementos de la conducción política son los conductores, los cuadros y la masa. Elemental que tengamos claro que este es el punto de partida. Esa, justamente, es la arcilla con la cual se va a trabajar en el tema de la conducción política. Y hay que conocer profundamente de la manera que justamente un escultor va a hacer una obra. Y tiene que conocer cómo se trabaja esa arcilla. Si no conoce cómo se trabaja, estamos en problemas. O sea, cómo se trabaja en arcilla, en yeso, en piedra, cuáles son las condiciones del yeso, de la arcilla, de la piedra. Acá nos menciona Perón dándonos un ejemplo.
y no solamente justamente a modelar, sino también a poder dirigir el modelamiento de esos elementos duros, como lo llaman los escultores. Y conociendo eso, se va a llegar a una forma más perfecta en que aquel trabaja sin conocer los elementos con que trabaja. Entonces, ahí él nos dice, vamos a estudiar cuáles son las condiciones que deben tener esos conductores. ¿Cuáles deben ser las condiciones que debemos desarrollar en los auxiliares de la conducción? ¿Qué son los hombres que encuadran la masa que se conduce? ¿Y qué condiciones debe tener la masa para que obedezca, realice un trabajo inteligente? Para que no sea una masa justamente inerte, la que los romanos llamaban mudo y torpe rebaño. Esa no es la masa que le conviene a un hombre que conduce. Y esto me hace recordar a los tiempos actuales, mudo y torpe rebaño. Cuánto trabajo por delante tenemos los compañeros y compañeras que dedicamos tiempo a la causa del peronismo. Por ello, aquí Perón nos dice que el conductor debe ser maestro. Y conducir en política es difícil porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro y hay que capacitar a la masa, hay que educarla. Esto es un trabajo que se realiza justamente en las actividades que llevamos adelante en la unidad básica, justamente tiene que ver con el tema que yo les decía hoy, de llevar a la masa hacia lo que es la educación, la cultura, el deporte, la historia, el cine, todo lo que pueda darle forma a ese arte, a esa obra que uno intenta de poder crear de manera permanente eh, en una organización política. Miren, muchachos, la masa debe estar encuadrada. Si, para que justamente, para que tengan la misma doctrina del Código, que hablen en su mismo idioma, que sientan como él y que piensen como él. Esto es fundamental, el diálogo permanente dentro de lo que es las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales. Es menester y es urgente poner en marcha, incluso hoy en el sindicalismo actual, en las escuelas superiores peronistas, es urgente, es para ayer poder darle la formación adecuada a todos aquellos compañeros que, que no, que hoy no tienen eh, la, la idea de cómo poder ayudar o salir o sacar adelante la organización sindical. Entonces, sin eso no se puede conducir, muchachos. Por eso está sucediendo los episodios de violencia que suceden en muchas de las organizaciones, porque justamente la improvisación lleva a errores de manera continua y permanente. Y justamente los compañeros es ahí donde comienzan a salirse de las afiliaciones, donde llegan todos los comentarios inadecuados, y bueno, y ahí es donde se caen las organizaciones sindicales y el costo, obviamente, que la pagan, lo paga la institución, porque los hombres pasan, los hombres se van de las instituciones. Eso es lo peor de todo acá. Que tenemos ese inconveniente. A ver, esperen que tenemos un muchacho para admitir. A ver, segundito, ¿eh? Admitir. Bien, ahí está. Ramón, bienvenido. Tarde, Ramón, pero bueno, esperemos que la próxima puedas conectarte pronto. Tengo una mano levantada, ¿es así? ¿Quién? No. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. A ver,
Sí, ¿quién levantó la mano? Desmuteate. Un 13-14%, un 15% más el precio de la nafta. De alguna manera te escuchamos, presentate, te escuchamos. Vas a tener que ir llevándolo. Bueno, vamos a silenciar entonces y vamos a continuar entonces. Bien. Bueno, sin eso no se puede conducir, les decía yo, muchacho. Si nosotros, a ver, Perón lo planteaba de esta manera. Es como si yo, general, quisiera ir a la guerra contra un país y le dijera al pueblo argentino, venga 1 millón de hombres, vamos a pelear. ¿A dónde los voy a llevar? Tengo que tomar al 1 millón de hombres y capacitarlos para pelear. Desarrollar un plan de instrucción y buscar justamente la intuición del hombre de lucha, el espíritu de lucha, y ya cuando empiezo a avanzar en eso, bueno, le tengo que dar la causa por la cual va a luchar, y ahí entonces sí, nombrarle sus oficiales y suboficiales. Bueno, ahí hablamos de los cuadros auxiliares para una organización, para que los encuadren. Y recién ahí, después, me pongo al frente. Y entonces ahí pan comido, dice Perón, y guiñaba el ojo, para los que se acuerdan. Entonces ahí nos habla de los cuadros auxiliares de la conducción, que dice, una clase será para los cuadros auxiliares de la conducción, porque algunos creen que si nosotros tuviéramos un conductor para la dirección general y miles de conductores para la conducción auxiliar, de las mismas condiciones de conductor, habríamos ganado algo. No habríamos ganado nada, porque las condiciones debe tener el conductor superior son las mismas que las que tener el conductor auxiliar. ¿Por qué? Porque uno es el creador y el otro es el ejecutor de esa creación. Y él no necesita tener espíritu creador, necesita tener espíritu de observación, de disciplina, de iniciativa para ejecutar bien lo creado por ese conductor o por el otro. Importante esto. Bueno, por eso la disciplina que podemos llevar en una organización es importantísima. Y es importante justamente la acción del conductor, porque no lo es menos la acción de los conductores auxiliares. Bien, si les parece, vamos a hacer un pequeño break de 3 minutos. 3 minutos. Son 8:04, 8:07 retomamos. Para calentar el agua, para ir al baño, para el que desee ir a atender la puerta o que quedó algo inconcluso. 3 minutos de recreo y retomamos 8:08. ¿Les parece bien? Oye, compañero, nos vemos un rato. Bien.
Bueno, muy bien, continuamos. Ya hemos realizado la calentada de la pava y vamos a continuar. Bueno, vamos a pasar ahora a desarrollar lo que tiene que ver con el tema de las características de la conducción, en lo que el general denominaba conducción moderna en cuanto a lo que es la primera parte. Y acá Perón nos hablaba justamente de que la segunda, o sea, en el capítulo segundo y en el tercero, nos habló de su gran creación como conductor político, que a nuestro entender cambió para siempre la política. Y nos menciona reemplazar al caudillismo, al sectarismo, a las opiniones e intereses personales o de grupos por una doctrina. Justamente eso es lo que termina de curar un espacio y lo hace productivo y lo hace sincero. El tema de justamente de dejar a un lateral las cuestiones de personas, de grupos, grupitos, todo ese tipo de cosas, para ir a una causa ideal, a un proyecto político, bueno, si se quiere, de orden nacional, de provincial, barrial, comunal, de una organización de cualquier tipo de entidad, ¿eh? Entidad cultural, deportiva, que desarrolle una fundación, podemos llevar adelante un proyecto político, porque bueno, porque todo es política, todo es política. Miren muchachos, la herramienta fundamental desde principio del siglo que tiene la humanidad es a través de la organización, y la organización es a través de la política. ¿Y la política qué es? Es el diálogo permanente entre ciudadanos para poder llevar adelante y corregir determinadas situaciones que vivimos en comunidad. Porque el hecho de vivir solo, creer que me voy a salvar solo, es algo que es totalmente equivocado, inadecuado. Eh, Salimos en comunidad. Ya, si vamos a fabricar un puente es para toda la ciudad, no es para uno. No hago un puente para una persona. O sea, el puente es para resolver la solución de todos los ciudadanos de una provincia o de una ciudad. Entonces, ¿y eso cómo se hace? Y se hace en comunidad. ¿Y cómo se desarrolla? A través de un gobierno. ¿Y cómo se sustenta? A través de los tributos que paga cada uno y que sostiene cada uno. Lo mismo desde un programa lumínico para una ciudad, para poder combatir la famosa inseguridad, bueno, con una buena iluminación. Si vivimos en tiniebla oscura, y sí, no vamos a tener un desarrollo de un programa de seguridad adecuado. Vamos a sufrir permanentemente la delincuencia. Esto es así. Entonces, es elemental poder desarrollarnos dentro de lo que es la unidad básica, justamente terminar con el tema de lo personal y lo de grupos y pasar a un ideal de proyecto nacional, barrial, provincial. Que justamente exprese los anhelos, las necesidades del conjunto del pueblo, surgida dicha doctrina justamente del diálogo con el pueblo y la participación permanente de ese pueblo. A ver, para entender mejor esta creación de Perón, hay que tener en cuenta que, bueno, que toma a la Argentina como una sola unidad. Bueno, esto viene a colación con lo que yo le decía de los pedacitos de peronismo que tenemos. Entonces, y a mí, como dirigente, tener un pedacito, un sectorcito del peronismo, un kiosquito, un supermercado del peronismo, ¿de qué me sirve? Si nuestra doctrina para aplicarla, Perón la tomaba a la Argentina completa como una sola unidad. Entonces, a ver, nosotros acá, el ejemplo lo estamos dando en este aula, en este aula. A ver,
tenemos compañeros de diferentes lugares que tienen algún aprecio particular de algún dirigente, pero bueno, todos en el aula somos todos lo mismo, estamos bregando para la reconstrucción del movimiento nacional. Y esto es toda una unidad de diferentes partes de la Argentina. No es que es de un sectorcito esto es de todos. Esto es el vivo y claro ejemplo de lo que estamos predicando y que estamos capacitándonos ahora en este momento. Justamente, muchachos. La organización, sobre todo, cuando hablamos de organización, cuidado con esto, muchachos, cuidado porque es elemental el desarrollo no solo de los proyectos materiales, porque ¿de qué me sirve a mí cubrir las necesidades básicas insatisfechas de la ciudadanía solamente con alimentos? Solamente con alimentos. Y bueno, y está bien que sea así. Pero a ver, muchachos, lo hemos reiterado en el curso de nivel primario que hicimos el año pasado. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Si nosotros no acompañamos desde una gestión de gobierno el reparto y la entrega de víveres y alimentos a los ciudadanos que están bajo la necesidad básica insatisfecha, y nosotros no trabajamos ese espíritu de ese ciudadano, de esos compañeros, es lo mismo que nada. Después termina ese gobierno que cubrió todas las necesidades, esa gente vota a un gobierno como el actual, que después le termina rompiendo el Estado, le termina cerrando el hospital del pueblo, le termina bajando el sueldo a la educación, le termina recortando los programas de las horas a los policías para que puedan realizar las guardias en determinados lugares de la ciudad. Y si yo no trabajé el espíritu de ese ciudadano, no alimenté, si solamente le entregué alimentos y no alimenté el cuidado de un programa, y bueno, justamente, es evidentemente que eso va a ir a ser un fracaso. Y bueno, que es lo que actualmente hoy nos está ocurriendo en los diferentes niveles, nacionales, provinciales y distritales. Tenemos lamentablemente que ver desastre en la gestión por falta de justamente de incentivar lo espiritual y lo material. Bueno, bien. Para cerrar, para ir cerrando ya, porque son las 8, son las 20:15, Perón nos habla justamente, bueno, acá desarrolla sectarismo, conducción anarquizada, los medios modernos de conducción. Bien, esto. Los medios modernos de conducción, en cuanto a lo que es la doctrina, Perón lo toma de la siguiente manera y nos dice, bien, yo he querido citar estos ejemplos rápidos para dar una idea y llevar la persuasión de la necesidad que la conducción impone de hacer evolucionar los organismos políticos. Justamente lo estábamos diciendo hace 30 segundos. ¿Para qué? Para que puedan ser susceptibles de manejar y conducir. O sea, es decir, llevarlos a las nuevas formas. ¿Y en qué consiste? La nueva forma de la conducción, justamente, debemos reemplazar el sectarismo político del siglo pasado y el actual, muchachos. Y el actual. Tenemos sectarismo en las propias filas. Nuestras propias filas hoy tenemos sectarismo, muchachos y muchachas. Dense cuenta, esto es un llamado de atención para que ustedes, cuadro de base, cuadro medio, lo hagan saber a grito a sus dirigentes. Las cosas se pueden decir sin pelos en la lengua, con la altura, con respeto, con una buena dicción, se pueden realizar, muchachos y muchachas. Bien, ahí tengo una mano levantada, Dardo,
te pido brevedad y avanzamos hacia el término ya del encuentro. Compañeros, sobre el tema del sectarismo que está hablando, del caudillismo y demás, simplemente dejar algo para el final de clase, que después reflexionemos con los compañeros. Yo estoy notando, por lo menos, que ya todos estamos hablando de industrialización, de una parte industrial. Desde todos los dirigentes que por lo menos escucho, se está hablando casi en un mismo idioma. Así que para mí es una apreciación nada más. Así que lo dejo continuar con la clase, compañeros. Muchas gracias, Dardo. Sí, coincido en que vamos hacia una unificación desde lo que es el procedimiento en el orden material. Nos faltaría trabajar el orden espiritual. Pasar hacia lo que sea, dejar la agresión o la diferenciación de un dirigente, de otro, yo pasar al orden espiritual, porque creo que la dirigencia, dando el ejemplo, ordena hacia arriba y hacia abajo. Es fundamental esto. Pero creo que estamos en el camino, que es cuestión de, falta todavía, para la instancia del 2027, están faltando un tiempo. Yo lo dije, que el año 2026 va a ser para la formación y va a traer una novedad muy, pero muy importante para lo que sería la etapa que viene. Bien. Bueno, acá Perón nos dice que justamente la doctrina justamente es el remedio del sectarismo, porque justamente el adoctrinamiento como base de la conducción justamente da esa unidad de doctrina, que es la base para formar las nuevas agrupaciones. O sea, vale decir, para formar agrupaciones conscientes e inteligentes dentro de una orientación unitaria. Lo que no se refiere al término unitarismo, sino justamente a lo que es la parte de la unidad conceptiva, muchachos, ¿no? No quiero que por favor lo vayan a malinterpretar, pero es importante que lo aclaremos por las dudas. Eso es lo que justamente la doctrina persigue y, vale decir, encaminar los valores justamente morales de los hombres y su acción intelectual y material en una dirección única, única. Es elemental, muchachos, esto lo de los valores morales en cuanto a los hombres. Miren, muchachos, incluso les digo más, esto yo siempre lo reitero en la unidad básica nuestra. Para llevar adelante, o sea, para militar, para participar, para llevar adelante un proyecto, lo primero que necesitamos en la unidad básica es disciplina y ser serios. Y ser serios. O sea, no confundamos. La unidad básica es el espacio donde se reúnen todos los ciudadanos militantes a aportar desde su intelecto para el beneficio mayoritario de la comunidad. O sea, para la farra está el boliche, el bar, es otro sitio. O sea, la unidad básica es seria, donde los valores morales deben estar siempre a la altura. Ya no vamos a buscar novia, novio, o sea, vamos a trabajar por la comunidad. Esto es importante que lo tengamos claro. Y bueno, y el conductor debe dar el ejemplo. Debe dar el ejemplo. Esto es serio, muchachos. Si no, no tiene sentido. O sea, el respeto debe ser mutuo hacia los compañeros, hacia las compañeras, de manera continua, continua. Si no, o sea, a ver, es muy linda la farra, es muy linda la joda, pero en otro ámbito. Casar la guitarra, bueno, pero cuando nos divertimos, pero cuando trabajamos para la comunidad, muchachos, esto es así. Hay que saber diferenciar los roles en esto y poder tener la ubicación en tiempo y espacio de manera continua. Entonces, es la única manera de que un proyecto se encare de manera seria. Bien. Bueno, a ver,
acá Perón es claro en esto, ¿no? Porque dice, ¿y cómo realiza su marcha? Y dice, y está librado a cada uno. ¿Cuándo la realiza? También el momento lo elige cada uno, pero la orientación la fija la doctrina, claro, claro. Y en la orientación, y es el sentido y el sentimiento de esa masa, lo que justamente la doctrina quiere fijar y quiere establecer. En base a ese adoctrinamiento, recién puede pensarse en la conducción. Y acá basa un ejemplo en lo que vendría a ser la conducción centralizada. Pongamos expresa atención en lo que nos dice acá el general. Dice, no debemos hacer lo que nos conviene a nosotros, sino lo que le conviene a todos. Ojo con esto, ojo con esto. Entonces, lo que le conviene al Estado, no a cada uno indistintamente. Bueno, esto viene justamente a reforzar lo serio en esto, ¿no? No a cada uno indistintamente e incívicamente, lo recalca el general acá. Por eso, cuando hablo de la moderna conducción, hablo de la necesidad primaria de organizarse para actuar con unidad de concepción que nace justamente de la doctrina, de la común unidad de acción, que nace de la unidad de concepción. Sin esto, todas son dificultades para la conducción, para los cuadros auxiliares y para la masa. Entonces, ¿por qué? Porque el conductor habla en inglés, los cuadros auxiliares hablan en francés y la masa habla en africano. Entonces, esto es, muchachos y muchachas, directamente vamos hacia el fracaso. Bueno, y acá justamente Perón justamente nos enmarca, nos dice, miren, hacia la cultura cívica, social y general de la masa. Para alcanzar eso debemos llevar un cierto grado de cultura cívica, social y general. O sea, cultura nos pide cívica, social y general. O sea, cultura general. Hablamos de cómo obtenemos la cultura general, elevando la conciencia de nuestros ciudadanos, de los vecinos del barrio. Bueno, ¿cómo elevamos la conciencia cívica? Bueno, eso va del brazo político. ¿Cómo elevamos la conciencia social? Bueno, eso va del brazo que aplicamos desde lo social y de lo espiritual. Y lo general justamente tiene que ver justamente con la mochila que yo les decía. Cuanto más conocimiento carguemos a la mochila, más vamos a tener para desarrollar el bastón de mariscal. ¿Me entienden, muchachos? Bueno, muy bien. Elevar, o sea, hay que elevar la cultura del pueblo y nos ponemos a trabajar para hacerlo. No es magia, esto hay que hacerlo y esto se hace solamente a través de la prédica de la doctrina. Y me estoy olvidando de algo. Si ustedes llevan una actividad semanal de un encuentro, 2 encuentros, 3 encuentros semanales en la unidad básica, sindicato, movimiento, donde se desarrollan sus vidas, es importante que dediquen de las 2 horas de reunión o las 3 horas de actividades, 15 minutos a la doctrina. Que un compañero tome la posta, tome el material doctrinario, lea un párrafo, lea una hoja y charlen de la doctrina. Todos los encuentros es necesario ir inculcando y persuadiendo a los compañeros de manera continua, permanente, ¿sí? Y obviamente tener un protocolo de recepción para aquellos vecinos que se acercan por primera vez a la unidad básica. ¿Cómo los vamos a recibir? ¿De qué manera los vamos a recibir? ¿Cómo vamos a obtener los datos? ¿Qué datos le vamos a pedir? ¿Qué cuadro de la unidad básica tiene que ver primero? Bueno, ¿a qué curso lo vamos a invitar? ¿A qué cine militante del mes lo vamos a invitar? Bueno,
generar, invitar a otras agrupaciones a interactuar, generar obras de cultura, generar obras de teatro, generar música, desarrollar una biblioteca. O sea, hay mucho por hacer para poder ampliar la cultura cívica de nuestro pueblo, muchachos y muchachas queridos. Bueno, y bueno, justamente lo que acabo de reiterar acá, Perón lo dice, elevación de la cultura cívica y social del pueblo, y justamente lo desarrolla. Así que no lo vamos a, porque lo acabo de, justamente. No hay que, bueno, esto no, vamos ahora a, por último. Bien, acá hay un desarrollo de un cuadro justamente donde Perón nos habla y nos pone en paralelo, que yo quería que lo veamos a esto, y ya cerrando, porque son las 20:29, donde hablaba de la conducción antigua y de la conducción moderna, que justamente lo podemos llevar a lo que hoy realmente, esto enmarca lo que fue la época antes de que llegara el general Perón al poder, que era lo que ocurría. Y es algo muy, pero muy, tiene mucha similitud a lo que nos está ocurriendo hoy. Porque justamente, ¿no? Hablamos de la conducción moderna que es centralizada. Y la antigua, que es gregaria y descentralizada, que es tal cual justamente lo que nos está pasando. Hoy no hay en el peronismo una conducción centralizada en ninguno de los organismos, ni siquiera en los sindicatos. Los muchachos están desorganizados y hay una cuestión gregaria. Esto nos está pasando y esto se va a corregir justamente con doctrina, la única manera. La cura, el antídoto es la doctrina, muchachos. Es hablar con los compañeros, no hay duda de esto. Si no hay unidad de concepción, vamos a fracasar. Y con unidad de concepción podemos llevar el barco adelante. Sin doctrina básica, tampoco. Con doctrina, por supuesto que sí. De hecho, nosotros, miren, hace un año y medio que convivimos en un grupo, somos casi 200, 300 compañeros, y todos, de las provincias que sean, de los pueblos que sean, del espacio que vengan, hemos logrado la unidad de concepción en el grupo y nos hemos puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente era algo que el Perón nos pedía, conocerse. Y nos vamos conociendo, poquito a poquito, poquito a poquito. Y ustedes van a ver que clase a clase, encuentro a encuentro, nos seguimos conociendo, porque ustedes me conocen a mí y yo los conozco a ustedes. Y en la semana yo voy hablando con cada uno de los compañeros y vamos encontrando esa unidad de concepción. Bueno, ese pequeño ejemplo es el que nosotros debemos multiplicar cada uno de ustedes en el sueño que ustedes tienen cada uno, en el anhelo que cada uno de ustedes tienen de a dónde quieren llegar, a dónde quieren llegar. Entonces es importante que esto lo llevemos a la práctica, compañeros y compañeras. Bueno, 20:31, voy a dar por concluido el capítulo 1, el capítulo 2. Mañana, por la mañana, como lo hacemos siempre, temprano, espero algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta. Si lo sabemos, lo vamos a responder. Y si no lo sé, le diré, mire, no lo sé, le busco la respuesta para otro día y se la voy a pasar con muchísimo gusto. Porque justamente acá se trata de, acá no hay sabiondos, simplemente acá somos un grupo de compañeros que con mucha humildad y con mucho respeto, un lunes a la tarde, de diferentes rincones de la patria, nos juntamos a leer a Perón y Evita. Entonces, es importante que llevemos adelante esto. Bien, tengo la palabra de Dardo Calderón y de otro compañero más. Voy a pedirles que se desmuten y los escucho. Adelante. Dejamos 10 minutitos más de charla y nos vamos, muchachos. Igual voy a frenar la grabación mientras lo escucho a Dardo. Adelante. Compañero, se me quedó la mano levantada. Yo ya hice una puerta, así que se lo dejo a los compañeros. Bien. Bueno, tengo otro compañero, gracias Dardo, gracias. A ver el otro compañero que está ahí, por favor, adelante. Jorgito, el tornero de Capital. ¿Cómo andas, Jorgito? ¿Te escuchamos? Hola, buenas noches a todos los compañeros y compañeras. ¿Cómo andas, hermano? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno. Quería dejar como mi pensamiento, un minuto. ¿Cómo no? Hoy en día estamos como estamos
porque desde que gobernó Néstor, que fue mi vuelta al peronismo, porque había votado a Menem en la reelección, muy Sí, chico ya, hace mucho tiempo, sí, los que fueron quedando afuera de lo que era el kirchnerismo cuando gobernó Cristina, fueron los mismos peronistas que fueron encargándose de tirotear en todo programa donde se los hablaba de decir que esto no era peronismo, esto no era peronismo, en vez de mejorar lo que a su parecer no era el kirchnerismo, el peronismo. Pues Néstor decía que nos decían kirchnerista para bajarnos del precio, porque era en realidad el peronismo. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Porque hoy todo el arco político, la televisión, los que gobiernan, la mala palabra es el kirchnerismo. Lo escuché a Caputo la semana pasada diciendo que con los peronistas se podía hablar y con los kirchneristas no se podía hablar. ¿Cómo se puede hacer para que mejoremos el kirchnerismo o adoctrinemos el kirchnerismo? Mi humilde opinión, creo que es el camino. Como decía el pensador radical allá por los años 50, lo que diga la nación, yo voy para el otro lado. No sé nada de política. Lo que diga la nación, yo voy para el otro lado. Ese es mi minuto de pensamiento, nomás.